Bienvenidos al cuarto episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este nuevo espacio para conversar con algunos de los principales líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estas personas con su trabajo y ejemplo están pavimentando el camino para que todos nosotros podamos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Hay emprendedores que fundan grandes organizaciones y hay pioneros que con su trabajo ayudan a preparar el camino para que esos emprendedores continúen precisamente construyendo. Desde hace más de 20 años, nuestro invitado el día de hoy ha pavimentado el camino para que muchos de esos profesionales y emprendedores en América Latina hagan precisamente eso. Es coautor de La Revolución Horizontal, fundador de CloudErTank, la primera consultora en transformación digital en América Latina. Fue el primer director de Google en la región. Desarrolló el negocio de publicidad digital en Microsoft. Además, manejó la apertura de Mercado Libre en 7 mercados de América Latina, Estados Unidos y también Europa. Es un frecuente conferenciante internacional en el mundo de los negocios y hoy además dirige Cuentas OK, una fintech nacida de la incubación de CloudErTank. Un querido y viejo amigo de batallas, Gonzalo Alonso. Gonzo, mi querido amigo, bienvenido a Conversaciones DLC. Efra, gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Te quiero mucho. Igualmente, amigo, de verdad que aprecio mucho que estés pasando este rato. Sé que la agenda es difícil, así es que hacer el espacio para compartir y compartir con la gente todo lo que has hecho y cómo lo has hecho y cómo has convertido cosas de lo cotidiano a lo extraordinario es algo que de verdad aprecio mucho. Gracias, amigo. ¿Qué te parece si empezamos por el principio? ¿Y por qué no nos cuentas un poco de cuáles fueron los primeros pasos de Gonzalo Alonso, ¿no? ¿Cómo es que has llegado hasta aquí? Híjoles, la verdad es que soy muy afortunado. Tuve un año de infidelidad con Mercado Libre, justamente, Efra, antes de que se tornara la burbuja. Pero justamente antes en eso, fíjate, yo me acuerdo perfecto, un miércoles acabamos de cerrar la última ronda de Mercado Libre de 40 y tantos millones de dólares y el viernes se hizo miércoles absolutamente todo lo que conocíamos como internet y a los como 5 días de eso que además Mercado Libre ya estaba bastante tranquilo porque pues con tanto dinero en el banco ya podía aguantar un rato, ¿no? Me habló uno de los que había sido... Ya sabes cómo funcionan las corporaciones, pero es interesante un poco platicar de eso. Las corporaciones normalmente cuando te va muy bien en ellas, sí partes porque eres muy bueno y muy trabajador, ¿no? Pero también partes porque perteneces a una clica, a un grupito allá adentro que te ayuda. Y en esa época en Microsoft, los latinos éramos los reyes. Mauricio Santillán era el vicepresidente de Asia, Pacífico y Latinoamérica, que era así como, imagínate, nada más le faltaba África y ya tenía todo, todo el Frankenstein. Y entonces me habló y me dijo, oye, vamos a hacer un joint venture con Microsoft y Telmex, que se va a llamar, no sabemos cómo, pero lo que sabemos es que te queremos en el equipo, ¿no? Y en ese momento... No sé si fue mi amor a Microsoft, porque yo en serio amo mucho las compañías para las que he trabajado, o acaba de tener mi primer hijo, entonces puede que eso también haya sido como... Algo jugó de influencia, por supuesto. Algo jugó de influencia, ya sabes cómo es eso en la vida, ¿no? Y entonces me regresé a Microsoft y es donde me quedé otros 6 años trabajando para el proyecto de T1MCN y conocía también hay otra bola maravillosa de individuos. Y cuando acabó la experiencia de Microsoft, acabó porque me habló en ese momento un headhunter y me dijo, no te puedo decir quién, pero empieza con G. Quiere abrir oficinas en Latinoamérica y estaba justo por hacerse público Google, era justo esa época, ese frame. Y la anécdota ahí increíble es que para firmar el contrato de Google, pues me lo pidieron por fax. Y uno no lo iba a enviar de una máquina de Microsoft, es una falta de respeto absoluta, ¿no? Entonces el único lugar donde se me ocurrió fue en casa de mi mamá. Entonces fui a casa de mi mamá
Entonces dije, oye, ¿puedo usar tu fax? Y me dijo, claro que sí. Y cuando se dio cuenta que estaba cambiando de trabajo, se alarmó bastante, ¿no? Y me dijo, ¿te vas a ir a trabajar con estos muchachos de Google? Sí. Pero pues, ¿cómo ganan dinero estos, mijito? ¿No te vas a morir de hambre? fue el quote así como... Dije, no te preocupes, ma, yo creo que nos va a ir muy bien. Y de ahí ya me fui a Google a otra aventura de 6 años. Fue increíble, ¿no? Han de saber... Te conocí. Claro, han de saber, como pausa rapidísimo, que Gonzalo fue quien me contrató a mí en Google hace ya varios años, así es que muchas gracias también por No, esa la verdad es que gracias a todos los que en esa época creyeron, porque ahorita es bien fácil hablar de Google, la verdad, ¿no? Pero cuando Efra llegó, Google llevaba creo que 3 o 4 cuotas comerciales apenas estábamos haciendo pininos, y cuando lo vimos a platicar, me agarré de ti como un salvavidas, porque era el elemento que me hacía falta para que nos hacía falta para todo lo que eran agencias de publicidad y todo, que nunca las lográbamos entender. Y tú fuiste la pieza macabra maestra que nos ayudó a craquear esa en México. Y la otra que te voy a agradecer, que la gente no platica mucho en México, es cuando abrimos Google, y tú estabas ahí en ese periodo de meses, no quise dar comisiones, que fue como un shock al sistema, ¿no? Y el único que como buen marino se agarró así a mi lado y me dijo, yo creo en ti, y aguantamos varios años sin dar comisiones, fue Efra, ¿no? Que tuvo la visión conmigo de decir, es el momento como de tratar de romper el mercado y tratar de armar algo nuevo, ¿no? Sí, fue un rompe y nos paradigmas. atacaban los brasileños y Efra me aguantaba ahí, nos atacaban de todas partes y Efra me aguantaba muy, muy buena onda, ¿no? Sí. Fue una muy buena etapa de la carrera, ¿no? Nos pasamos muy bien. Muy padre. Mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje. Oye, hablabas hace rato de desarrollar la habilidad, la capacidad de viajar, aprender a viajar. Sí. Porque tiene su chiste, ¿no? Es fácil. Durísimo. Y la vida es un viaje. Cuando hablas de eso, ¿qué capacidad, a qué te refieres? Pues yo creo que he desarrollado como 2 o 3 cosas que son a veces muy poco populares, debo de decirlo, pero que en mi vida me han ayudado muchísimo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un sentido nacionalista muy, muy chiquito. No quiere decir que no me importe mi nación, no nos confundamos. México me vio nacer y me parece muy importante. Ahora, de ahí a ser de estos patrioteros locos que se sale de México y lo primero que hace es empezar a gritar como mariachi, ya sabes, ¿no? No, porque lo que me ha enseñado la vida es, lo que me siento es mucho más latinoamericano, me siento mucho más latinoamericano. Y esta desasociación con la nacionalidad me ha ayudado a que donde caigo, absorbo de dónde caigo. Entonces, a mí en las distintas corporaciones que me tocó viajar muchísimo, estar mucho tiempo fuera de mi casa, el saberte adaptar, o sea, el ser viajero en la vida y saberte adaptar a las condiciones que son dadas en ese momento, ¿no? Porque hay unas padrísimas, ¿no? Cuando ahorita platicábamos antes de grabar esto, cuando nos platicabas de la junta que tienen anual de todos en Twitter, ¿no? Y esos momentos son padrísimos, ¿no? Son los que todo el mundo te platica. Pero que te platique John Farrell de China, incréspita, porque además acuérdate que esto es hace 15 años, ¿no? O hace 10 años, antes de las Olimpiadas, así que de China, cuando estás solo en tu cuarto a 3 horas de Beijing, muriéndote de hambre, claro. Ya sabes, solo, a 13 horas de diferencia con tu país, ¿no? Entonces, Sí, claro. Y bueno, y no te tienes que ir hasta China, ¿no? Todos los que de repente tenemos que viajar y tienes que tomar el famoso Red Eye y tienes que viajar de San Francisco, el famoso Red Eye de San Francisco, exacto. ¿no? O vuelas de día, pero llegas en la noche y depende de la ciudad a la que llegues, de repente pues a las 9 de la noche ya cerraron todo y no tienes ni dónde comprar una triste galleta para cenar algo. Exacto. ¿no? Entonces, ese componente hay que aprenderlo a domar desde la cabeza primero y antes que nada, porque sí puede ser bien jodido. Puede ser bien, bien jodido. Entonces, yo siempre cuento la anécdota que en el punto de más viajes en Google, cuando estábamos abriendo Latinoamérica así como loco, yo me acostaba en las noches y en el buró del cuarto ponía, quitaba del bloc de notas una notita y dejaba el título para ver qué hotel era y qué, ¿no? The Four Seasons Colombia, ¿no? Y lo ponía así para que cuando me despertara en la mañana
volteara al buró y junto a mi reloj viera en dónde estaba, porque pierdes y eso que suena súper glamuroso y es bien difícil de conquistar. Y con eso, ¿no? Viene a aprender a disfrutar viajes sin que le pegue a tu salud, ¿no? Entonces, los primeros años, sobre todo que viajé, fue un exceso de alcohol, de comida, de falta de ejercicio, que me llevó a un punto de salud muy, muy malo, y tuve que aprender a controlar eso también y regresar. Entonces ahora he aprendido a disfrutar los viajes diferentes. O sea, no todos los viajes... O sea, si todos los viajes que haces dices, uy, qué rico, voy a comerme ya sabes, paz, porque estoy en no sé dónde. Entonces, claro, a los 6 meses te encuentras rodando por medio y eso le impacta a tu salud en una forma en que tú no te imaginas, porque además en todo esto estás subiendo a 40,000 pies de altura y bajando 40,000 pies de altura y cambiando de horarios y todo. Y dominar toda esa parte me costó mucho trabajo, pero si no lo hubiera hecho desde muy chiquito y si no tuviera este proceso de adaptación que tengo muy rápido, no hubiera servido como el atleta de alto rendimiento corporativo que fui con todos ustedes muchos años. Entonces, eso fue muy importante. Y después, yo siempre lo digo porque ahora sigo viajando, como sabes, mucho para las conferencias, ¿no? Solo que hice un chorro de ajustes para pegarle a los 50, ¿no? Y los vengo haciendo desde hace muchos años. Mucho más sabio de lo que me vi a los 30, ¿no? Entonces, el primer ajuste fue que viajo con Lore, mi esposa y socia, y eso hace mi vida completamente diferente, porque, por ejemplo, el próximo fin vamos a Mérida y sí vamos a un día de trabajo, pero nos quedan 3 días o 2 días ahí para estar juntos, platicar, ponernos al día. Tienen que visitar Rosas y Chocolate. Sí. De hecho, Lore estaba viendo si nos quedamos con ellos. Buenísimo. Después vemos. Y entonces, el otro ajuste que hago es, por ejemplo, Lore, que se encarga de todas las logísticas de estas cosas, es la manager, ya sabes. Siempre me encuentra lugares con gimnasio, siempre me encuentra lugares donde hay comida sana. Y claro que tenemos un par de días o un par de noches, perdón, o algo que nos destrampamos, ¿no? Pero en general me he aprendido a dominar esa parte. Y después, quitar las cosas de tu vida que te sobran. Por ejemplo, el alcohol sobraba en mi vida desde hace muchos años, entonces desde hace muchos años no bebo. No tengo nada en contra del alcohol. Me encanta verlos beber a todos ustedes. He encontrado sustitutos, tampoco se preocupen. Pero la verdad es que soy una persona mucho más ecuánime, mucho más consistente, mucho más disciplinada, sin ese elemento en mi vida. Y como ese te puedo platicar como 3 o 4 más ajustes, ¿no? Así. Dentro de un viaje, en tu maleta, me imagino que viajas, coincidimos mucho porque por los viajes, sí. Me imagino que viajas con tu carry-on y tu mochila. Sí. ¿Qué no falta en la mochila o en el carry-on de Gonzalo Alonso hoy? Una pila externa y un USB. Eso, fíjate que me sorprende mucho. O sea, esta pasión que tenemos por la tecnología me sigue sorprendiendo diario, ¿no? Por ejemplo, hace mucho que no viajo con laptop. Mucho que no viajo con laptop. Ya todo lo hago en mi iPad Pro y eso ha reducido mi maleta muchísimo. Claro. Viajaba con una de estas maletotas de esas Tumi de cuero grandotas que todos traíamos en esas épocas. Ahora traigo una Timbuk 3 de esas chiquititas de mensajero con traguas y todo. Y lo que me quepa ahí y lo que no, entonces lo saco, ¿no? Traigo una bolsita de cables, porque ya sabes que los cables son... y unos buenos... Siempre traigo un par de audífonos buenísimos. Y algo con que escribir. Muy bien, buenísimo. Sí. Hablando, siguiendo un poco por el camino justo del desarrollo de competencias y hablabas justo de esta habilidad que te dieron en Microsoft cuando estabas recién egresado de la universidad, de casi decodificar el mundo de la tecnología a nosotros los mortales, ¿no? Sí. Y eso a mí me parece que es importantísimo a la fecha, ¿no? De hecho, se habla mucho de cómo los niños deberían de aprender desde ahorita a tirar código y a programar, y hay hasta juegos padrísimos para que armen su propia computadora y todo. Pero más allá de eso es con el mundo de la tecnología, pero el mundo de la tecnología hace un merge y un impacto directo con el mundo de los negocios, y luego traducir el mundo de la tecnología y el pensamiento brillante de todos estos ingenieros y todos estos emprendedores que se les ocurren 20,000 cosas y más, y aterrizarlas a cómo traducirlo en un negocio, y luego esa estrategia poderla bajar a un equipo de trabajo.
Sí. Es algo que a mí me consta que lo has hecho muy Y un bien. mercado, ¿no? Publicidad ¿Cómo lo o haces? fintech. Y fíjate que ahí es donde tienes que ser muy afortunado, porque encontré esa cosa rarísima que todos traemos, ¿no? Que hizo clic en mi vida con lo que tenía que hacer. A ver, creo que son muchísimas cosas y creo que son altamente replicables todas. O sea, no me lo atribuyo nada a mí. Una, y esto lo comparto contigo, es tienes que tener una voraz curiosidad por todo lo que te rodea. Y en mí y en ti creo que se expresa mucho en lectura. Yo leo todo tipo de formatos, todo tipo de arte. O sea, sí leo libros, pero mi concepto de lectura ha crecido Claro, hay tantas monumentalmente, ¿no? Entonces eso creo que es un componente, o sea, ese rollo de curiosidad que creo que compartimos tú y yo es súper importante. El otro creo que sí es un rollo de personalidad, y yo siempre he sido binario desde chiquito en muchas cosas, para bien y para mal. Entonces, por ejemplo, mi mamá platica que cuando tenía las manos sucias de chiquito me ponía muy mal. Porque tenía las manos sucias, ¿ves? Este toque, esta cosa medio compulsiva que tengo. Y creo que esta es la mejor forma en que lo explico. Cuando empecé a programar de chiquito, me permitió dos cosas: una, entender matemáticas, y la otra, entender mi cabeza. Entonces, hasta la fecha, cuando hago mis cosas, por ejemplo, cuando tengo que ordenar un viaje, lo ordeno como si fuera un script de programación muy básico, ¿no? Con un principio, un desarrollo, o sea, y eso me ayudó mucho a organizar la vida, porque algo que saben muy pocos, creo que tú sí lo sabes, es que soy disléxico desde muy chiquito. Y es algo con lo que primero tuve que pelear, y después como que me ayudó mucho en la vida, porque creo que este componente de dislexia también tiene que ver con que haya entendido muchas de las cosas. Y finalmente, no sé por qué entiendo a los ingenieros, pero esto te lo puede platicar cualquiera de mis jefes ingenieros, que han sido varios. Gerardo Villarreal en T1MCN, en T1MCN María Ternal, el mismo Mauricio Santillán, con el que me sigo llevando muy bien. Todos son ingenieros y a todos los entiendo muy bien. Entonces creo que porque ellos son ingenieros y vieron que en su equipo había alguien que entendía y lo podía repetir, ¿no? Por ahí vino. Y la última, la gente no me lo cree, pero estudio un chingo. Sí dedico muchas horas a lo que en ese momento esté haciendo, y hago inmersiones casi enfermizas en los temas en los que me dedico, ¿no? En todos. Me encanta escuchar eso, porque definitivamente yo sostengo que ese dicho que comparten por ahí de cuando uno deja de aprender, deja de crecer, y cuando dejas de crecer, comienzas a morir. Así de simple. Completamente. Entonces me identifico contigo, uno tiene que estar aprendiendo esa vocación del eterno estudiante, ¿no? Y esa humildad del eterno estudiante. Exacto. Y también un poquito de arrogancia en el sentido de humildad, porque claro, y esto lo dijo Dani Granata, que sé que acaba de estar contigo, pero el otro día publicó algo interesantísimo. Dijo: si quieren aprender, lo primero que necesitan no es inteligencia, es humildad. Humildad, claro, para escuchar. Claro. Y creo que tiene toda la razón, ¿no? Y a mí aprender me apasiona, pero un poco me pasa como tú. Voy en los aeropuertos y veo un letrero que algo no entiendo, y me paro para tratar de entenderlo y aprender, o sea, porque sí tengo este rollo loco por aprender. Entonces yo creo que los ingenieros tienen esta personalidad que ya todos tenemos muy estigmatizada, pero que es completamente cierta, me encanta, porque nos pasa todavía en cuentas, OK, que tenemos un área de desarrollo muy sofisticada, ¿no? Entonces, dice el del área de negocios: ¿cómo le hacemos para...? Y describe todo el proceso así perfecto, ¿no? Y la respuesta del ingeniero es: no en este sprint. O sea, el otro se tomó con esa cultura de negocios todo este espacio para hacer el correo, ¿no? El otro leyó los highlights y dijo: no entra en mis 8 horas de trabajo diarias, bye, ¿no? Lo discutimos cuando se tenga que discutir. Entonces, también este rollo que tienen los ingenieros los ha hecho parecer o inalcanzables, o que hablan completamente otro idioma. Pero mi experiencia es que cuando conectas con ellos, dejan salir ese personaje que tienen todos, y se vuelve muy chido. En Google se volvió una fortaleza para Latinoamérica el que fuéramos
de las pocas áreas del mundo que estábamos, no cerca, porque no presumo estar cerca, pero que por lo menos nos tomaban en serio los ingenieros. Y eso a Ricardo Blanco, a ti, a Aarón, a todos los que estábamos ahí en esa época, nos ayudó muchísimo, no nada más a entender más ese mundo, sino a avanzar la región, ¿no? Si no, nunca hubiéramos avanzado como definitivamente. A mí, una cosa que aprecio mucho de la manera en la que piensa un ingeniero es la forma de priorizar. La forma de priorizar y la capacidad de decir sí a esto, no a aquello, como decías ahorita, not in this sprint, no va a pasar porque tengo claro que lo que tenemos que hacer ahorita es esto. Si no logras dominar esta labor, aunque por limitada que parezca, si no logras dominar este pedazo de labor que tenemos que hacer ahorita, no vamos a poder hacer las otras 20 cosas que quieres lograr en los siguientes 40 meses. Es correcto. ¿No? Esa claridad es... Y la otra es que por eso no se pierden tanto como nos perdemos en negocios, ¿no? Porque ellos sí tienen clarísimo cómo llegar de A a B, a C, a D, a E, a F. Y en gran parte es porque tienen metodologías y una serie de cosas. En negocios, como andamos inventando esto, creo que ya no es secreto para nadie, ¿no? Pero si la mayoría de los que van a escuchar esto vieran cómo hicimos los números hace 20 años de los primeros KPIs de Internet básicos de México, fueron bastante empíricos, por decirlo lo menos, ¿no? Y negocios, siento que hay ese rollo de ciencia empírica todo el tiempo en el que estás jugando. Los otros tienen fórmulas mucho más exactas de cómo hacer negocios. Y sí se aprecia, yo también lo aprecio. Sí, y te ayuda a mantenerte honesto en lo que se puede y cómo se puede hacer y en qué momento. Y además romper con otra cosa que en el mundo de los negocios cuesta mucho trabajo que la gente lo acepte como algo positivo, que es decir no o recibir un no. Porque cuando le dices no a alguien, lo toman como... Personal, lo toman personal. Exacto. O como si no quisiera ser team member o hacer un buen trabajo en equipo. No, estás diciendo no porque tienes claro que la prioridad para tu equipo, para ese equipo, es otra. Y tienes que avanzar. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Y por eso yo los admiro tanto. Ahora que lo veo en perspectiva, lo que yo quería estudiar ingeniería, que es como la filosofía de cómo opera todo, ¿no? Pero no estaba preparado, la verdad. Sí, es muy interesante. Pero sí, los mejores jefes que he tenido en mi vida, todos ingenieros, o casi todos ingenieros. Muy bien. Cambiando un poquito de velocidad, en el mismo vamos a seguir hablando un poco de tu historia y de tu trayectoria, pero voy a cambiar un poco la velocidad. Trabajamos en una industria en la que se presume mucho y se habla mucho de la continua disrupción y el continuo cambio, y estamos innovando todo el tiempo, o al menos ese es el discurso. Ese es el discurso. Ese es el discurso, porque la realidad de las cosas es que incluso las empresas que se caracterizan o se piensan que son las más disruptivas e innovadoras, a veces son las más lentas en poder avanzar y las más arraigadas y las que menos dejan avanzar también, o sea. Claro, y las más resistentes a tomar riesgos. Y tú has sido una persona que ha tomado muchos riesgos en su carrera. Más de los que debería a veces. Cuéntame un poco de eso, cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo es el proceso de decisión para tomar riesgos y avanzar en una nueva dirección? Me parece que estamos creando un ambiente social que es completamente adverso a los riesgos. Porque vivimos en una sociedad muy peligrosa en general, ¿no? Entonces, y lo podemos, una pequeña reflexión de un span de vida muy corto, somos tú y yo que somos contemporáneos de edad, y que nos acordamos de una Ciudad de México un poquito como Cuarón, claro. Y que ahora nos ha tocado educar a hijos en otra realidad completamente diferente, ¿no? Entonces, habiendo dicho, o sea, entonces hablar de riesgos ahora es raro, ¿no? Entonces, porque sí, pues todo el mundo le gustaría hacer el próximo Google o hacer el próximo Twitter o hacer el próximo Facebook, pero yo no veo en por lo menos en México, vamos a contenerlo a la conversión a México, algunos de los factores básicos de risk management y risk taking que se tienen que hacer para que eso ocurra. Y te voy a platicar el caso de Cuentas OK. Y voy a ser muy acotado para que no se enoje nadie allá afuera, pero
Básicamente QuantsOK nace con la factura electrónica y dijimos, bueno, la gente tiene que organizar estas cosas, entonces hicimos un repositorio para organizarlo y después cuando organizamos las facturas dijimos, bueno, pero organizadas están chidísimas, pero si no puedes pagarlas pues no sirve de nada y ahí nos pegamos un poco con pared, ¿no? Entonces, ¿cómo pagas en México facturas cuando no tienes licencia bancaria? Y no tienes un socket de salida y en ese momento todavía no era muy claro si podíamos usar o no unos de los servicios que hay afuera ahora y entonces esto aquí lo vimos muy bien legalmente, ¿no? Vimos una oportunidad de cómo dispersar estas cosas a través del Banco de México y decidí dispersar 1000 de estas nada más para ver qué pasaba, ¿no? Y cuando dispersé 1000 exitosamente me regresé con Banxico y le dije, oye, ya dispersé 1000, no voy a despreciar ni una más hasta que no me dejes tú. Y entonces me dijo, no te dejo, ahí muere. Pero el punto ya lo había hecho, o sea, es decir, ese hoyo gris que había encontrado en una serie de cosas lo pudimos aprovechar para probar el punto de que si juntábamos la banca electrónica y la factura electrónica en un lugar interactivo como dispersable, entonces se creaba un negocio interesante. Y ahora, 3 años después, tenemos una compañía de $8.5 millones de pura transacción. Entonces, y la lección ahí fue, y es porque todo el mundo que platico historias de disrupción, verdadera disrupción y de verdadera toma de riesgo, la gente le gusta escuchar el producto final, ¿no? Pero no le gusta escuchar estos momentos en donde mi abogado me dijo, güey, sí, no te van a poder meter a la cárcel, ¿no? Pero vas a irritar a muchas personas, ¿no? Y mi respuesta sí fue la disrupción irrita a muchas personas, la innovación irrita a muchas personas. Y si no estás dispuesto a aguantar el embate de esas personas irritadas, entonces, lo que sí le dije es, asegúrame por favor que no estés rompiendo la ley, porque eso sí es un problema. No estás en un gris legal perfecto. Okay. Y un poquito el risk, cada vez que tomo uno de estos riesgos, lo pienso en esas dimensiones. Te voy a decir cómo lo pensé en el caso de la factura electrónica. Dije, imagínate poder craquear para el bien de todos los mexicanos el sistema matemático de más crecimiento del país. O sea, la cantidad de facturas electrónicas que hay afuera mensualmente le da 3 o 4 veces la vuelta al PIB mensualmente. Entonces, si logramos arreglar ese cachito, estás cambiando una realidad gigante en el país, gigante, ¿no? Y lo mismo me pasó con Google, ¿no? Cuando estaba en Microsoft estaba súper cómodo. Era un directivo de una de las compañías más cool del mundo en ese momento. Ya viajaba en primera, ya viajaba a buenos hoteles, ya me llevaban a todos los eventos. Y me hablan esos cuates y me dicen, oye, aquí hay una nueva aventura. Y cuando platiqué con ellos y me platicaron la misión de Google, que tú ya la conocí igual que yo, dije, o sea, lo de Microsoft me encantaba, ¿no? Pero esta es una misión que está... Una odisea. 100% arriba de lo que yo pensé que podía hacer en donde estoy ahorita, ¿no? Y entonces, una vez más, lo que dices es, si estos cuates tienen o sea, si de las 10 cosas que me dijeron le pegan a una bien, van a cambiar el mundo y yo quiero ser parte de ese cambio. Entonces es como la parte muy racional. Ahora ahí te va la parte completamente irracional, ¿no? A mí no me da miedo volver a empezar, Efra. Y eso es completamente irracional, porque tenemos nuestros días contados, ¿no? Pero yo quiero pensar que estos estigmas de a los 50 no vas a encontrar trabajo, bullshit. No hay un proyecto nuevo que encontrar, bullshit. De acuerdísimo. Y la otra es, creo que vas ajustando tu realidad a lo que vas encontrando que te hace muy feliz y vas dejando las cosas que no. Y una de las cosas que a mí me hace muy feliz es sentir que estoy haciendo algo que verdaderamente contribuye a algo mucho más grande que yo. Y para eso sé que se tienen que tomar riesgos. Entonces, así. Lo que sí, tengo que ser muy responsable al decir esto es, soy muy bueno comunicando esas decisiones desde que empiezan a darme vueltas en la cabeza. Primero con mi pareja, en la pareja amiga y en la pareja. Y la otra es que pienso muy bien las consecuencias, por lo menos ahora, de lo que gente como tus socios, o sea, las responsabilidades fiduciarias que puedes dejar claro. a un lado, ¿no? Pero bueno, habiendo dicho eso, el que crea en disrumpir, que tiene que creer en el riesgo y la recompensa, ¿no? Si no...
Oye, ahora Estamos decías volver a empezar y claro, eso es otra competencia, otra habilidad que uno debe desarrollar y perder el miedo a volverte a ponerte de pie y que no pasa nada y tomas riesgos, te tropiezas y mientras sigas vivo, sigues compitiendo, sigues andando, sigues avanzando y además no queda de otra, ¿no? Tienes que seguir luchando con mucha garra. Volver a empezar toma tiempo. Empezar, pero cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y ahorita decías, oye, ese estigma de, bueno, a los 50 entonces ya no se puede. No, por supuesto que claro que puedes. Muchos de los más grandes mentes y empresarios y emprendedores en la historia del mundo empezaron sus grandes empresas entre los 40 y los 60, ¿no? Desde un Coronel Sanders. Completamente de acuerdo. ¿No? Sí. O sea, sí. De verdad. Ya que dejó el KKK, se fue a hacer franquicias. Sí, completamente de acuerdo contigo. Y creo que además, por lo menos si le preguntas a la gente con la que trabajo ahora, te va a decir que soy mucho mejor todo. Mucho mejor amigo, mucho mejor tomador de decisiones, mucho mejor... Porque ya pasaste por muchas de las aguas. La experiencia cuenta mucho. Mucho. Y la otra es que la ambición la recalibraste a una serie de cosas muy diferentes, ¿no? Tú te acuerdas una época en mi vida en Google que hubo una competencia por puestos muy loca, ¿no? Uh-huh. Y en esa competencia por puestos muy loca, yo perdí el foco de lo que era mucho más importante que tener un puesto muy importante en Google, que era el proyecto que estaba armando dentro de Google con todos ustedes. Y en el momento que perdí eso, sentí que ya no tenía lugar, me sentía traicionado, o sea, sentí que me había traicionado yo, que los había traicionado ustedes, que había traicionado el proyecto, porque una vez el puesto no puede importar más que organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible, güey, no mames. Claro. ¿Qué pedo? Claro. Sí. Y entonces, y cuando pierdes el foco así, güey, cosas dramáticas pasan, y pasan en tu vida profesional y en tu vida personal. Entonces, una de las cosas que ahora tratamos de hacer en Cloud y mucho foco en cuentas OK, es este foco mucho más humanístico del cual estábamos hablando hace unos minutos, en donde lo más importante somos todos nosotros, como personas, como personas que hoy están conectadas a un proyecto, ¿no? Y el entender eso a largo plazo trae cosas mucho más grandes que grandes profesionales. Claro, fíjate que justo quería tocar ese punto, porque, bueno, ahora mencionas este aprendizaje que tuviste en esa búsqueda, en esa competencia por un título. Y hay muchas personas que se están integrando a la fuerza laboral, todas estas nuevas generaciones que están acostumbrados a postear algo en Twitter o en Facebook o en Instagram y empezar a tener likes instantáneos. Entonces creen que las carreras profesionales van a ser instantáneas y que en un año van a ser el vicepresidente o el CEO. Y claro que eso simplemente no va a suceder. Y si sucede que Dios los agarre confesados, porque no saben lo que les va a pasar a su vida. Claro, no están preparados. No saben lo que le va a pasar a su vida. Si yo contara la cantidad de conversaciones que he tenido con integrantes de ya sea de mi equipo o amigos o gente de industria, donde les he tenido que decir, oye, tómate tu tiempo, claro, no te preocupes, claro, no pasa nada. Si te tardas 3 años, 4 años, perfecto. Estás desarrollando los skills que necesitas y estás obteniendo la madurez emocional que requieres porque no todo es cabeza, no todo es intelecto y intelecto. Necesitas muchísima inteligencia emocional, inteligencia espiritual, necesitas un equilibrio para poder asumir responsabilidades que cuesta mucho asumir después. Mucho asumir. Además, no me lo van a creer los que tienen 30 años ahorita y están escuchando esto. Yo voy hacia el camino de los 50. Pero además, te acuerdas de ellos y es muy doloroso. Porque sabes que tuviste grandes oportunidades de hacer cosas súper especiales, pero o tu madurez emocional o tu madurez profesional no te ayudaron mucho en ese momento a hacer lo correcto, ¿no? Me acuerdo mucho, ha habido un par de casos en los que he visto gente, ya sea de mi equipo o de otros, que están tomando decisiones donde yo he tratado de decirles, oye, tómate tu tiempo, y he tenido que dar un paso hacia atrás para decir,
pues lo tienes que aprender tú, ¿no? Y así, Claro. ya hubiera querido yo tener a alguien que me hubiera dicho, tómate tu tu tiempo. tiempo. Pero ¿sabes qué? Luego, pensando en eso en retrospectiva, probablemente haya habido alguien que me lo dijo y no lo escuché porque estás tan con ganas de comerte el mundo. Igual y sí, claro. Y además, lo que hay que entender es que además nosotros vivimos en el vórtex de crecimiento más grande que ha conocido la humanidad. O sea, cuando yo mi abuela acaba de fallecer y me sentaba con ella a platicar, me preguntaba muchas cosas porque estaba muy sorprendida por todo esto de Google y Facebook y demás, porque para ella era fascinante que nosotros hubiéramos estado en el ojo del huracán, viendo todo muy, muy de cerca, ¿no? Entonces ese momento de tanta aceleración tampoco es muy propicio para el ser humano, ¿no? O sea, y lo ves o sea, es difícil equilibrar esos dos mundos y ser buena persona. Normalmente you're an asshole. Sí, te come la ambición, te come el cambio, la velocidad y no... Estaba viendo el otro día un podcast muy bueno de Joe Rogan, entrevistando a Lance Armstrong, ya viejito, ¿no? Pero Lance Armstrong lo decía, ¿no? Tu mejor momento de personalidad no puede ser cuando estás ganando 9 Tours de France y eres la máquina de marketing más grande del mundo, ¿no? Entonces dice, of course I was an asshole, ¿no? Of course I was a dick. O sea, claro. ¿Está bien? No, claro que no. O sea, ahora que lo veo en retrospectiva creo que debió haber sido otra persona. Pero en ese momento, Efra, es imposible, ¿no? Si pudieras regresar en el tiempo, 10, 15, 20 años, ¿qué le dirías a Gonzalo? Ahorita nos ponen el DeLorean aquí afuera y te puedes subir y viajar a 1999 o 2000. ¿Qué le dirías a Gonzalo? Híjole, le diría muchas cosas, porque creo que ese rollo de minimizar todo, ¿a qué le dirías? Es una sola, es muy difícil. Pero lo primero le diría es que le va a alcanzar el tiempo. Uf, qué fuerte, claro. Eso es lo primero que le diría, ¿no? O sea, no, que no te va a alcanzar. Sí, te va a alcanzar el tiempo. Sí, fíjate que yo he tenido la desgracia de perder a amigos muy, muy queridos de mi edad, desde muy chiquito además. Y creo que eso en algún momento me metió en la cabeza que tenía que ir más rápido que los demás. Ahora ya lo entiendo que no es así, ¿no? Entonces, sí, esa desesperación. Y la otra es que todo mundo es importante. Que todo mundo es importante. Todo mundo que se te cruza es igual de importante que el que se te va a cruzar o el que se cruzó. Y he descubierto que en la vida hay un toque muy mágico el darle la misma importancia a todo mundo. ¿No? La misma foco. Qué gran lección. Sí. Qué gran lección, porque y en el mundo de los negocios pasa mucho que la gente pierde la objetividad y pierde visión de tratar bien a todos y que todos somos personas que estamos con alguna batalla atrás y de repente tienden a enfocarse en una o dos personas que piensan que son los grandes tomadores de decisiones y se olvidan de, bueno, hasta el nombre como lo ponen, ¿no? The Little Guy, ¿no? Y yo creo que no existe eso de The Little Guy, ¿no? Sí, ya todos no. somos personas. Por supuesto que sí. Que jugamos un rol clave en la vida de todos. Y además la definición de vida y de felicidad y de tristeza que cada quien tenemos es tan diferente que me he vuelto tremendamente respetuoso de no creer que la mía es más especial o más dolorosa o más feliz. Es decir, es simplemente una definición diferente, ¿no? Y la otra es... En algún momento me dejé de caer bien como persona y me tuve que volver a caer bien como persona y descubrí que para eso tuve que regresar un poco al principio de todo esto, cuando entendía por qué estaba haciendo las cosas y demás. Y tengo esta teoría de que en la vida cuando vas caminando la gente te conoce por espacios muy periodos de tiempo. Muy poca gente tiene el tiempo para conocerte bien, o sea, por eso tenemos tan pocos amigos, la familia es tan especial y demás. Entonces he descubierto que es importante que la gente en esos 5 minutos se lleve la mejor versión de ti en esos 5 minutos. Y lo que creo que me pasó a mí y a muchos en algún momento es que en estos momentos de tanto es difícil olvidar es fácil olvidar cuál es tu mejor versión y difícil dársela a todo mundo
porque no entiendes qué importante es eso, ¿no? Entonces, que se lleven esos 5 minutos de ti y que digan algo, por eso no quiere decir que no tengas malos momentos, todo el mundo tenemos malos momentos, pero te puedes, digamos, guardar en esos malos momentos para cuando no estés conociendo a alguien nuevo, cuando no estés entrevistando un nuevo... Y llevo mucho más feliz en los últimos 5 años de mi vida con esta versión feliz de 5 minutos de Gonzalo, replicándola, que en esta vida acelerada en donde puta, ya no te acuerdas ni a quién habías conocido. Entonces ahora cuando vienen a mí me dicen, Gonzalo, tú y yo nos conocimos hace 15 años en Google, lo primero que digo es, híjoles, perdóname, por favor. Discúlpame, lo que haya sido, perdón. Fueron momentos difíciles para todos, incluyéndome a mí. Oye, Gon, ahora hablas mucho de este giro que le has dado mucho a tu visión, estos cambios de hábitos, mencionaste un poco de eso hace rato. Hoy por hoy, ¿cómo es un día en la vida de Gonzalo? ¿Tienes alguna rutina o alguna serie de hábitos, cosas que practicas todos los días para estar bien contigo? Tengo épocas y tengo épocas, como todo ser humano, pero a ver, lo primero que casi nadie sabe es que tanto Lore como yo somos muy antisociales, y yo me neurotizo súper fácil, la gente, los ruidos, y además como yo estoy achacoso, ya me pongo más ruido. Entonces pasamos mucho tiempo en casa. Tenemos 6 gatos adoptados y 2 perros adoptados, y un hijo que no es adoptado. Hola, Diego. Y pasamos mucho tiempo en casa. Yo soy un professional media consumer. Nos pasamos viendo desde YouTube hasta, leyendo, consumo muchísimo de eso. He aprendido a ser más laxo en algunas cosas de trabajo porque creo que uno funciona mejor cuando mejor te sientes. Entonces, en la oficina tenemos un horario muy abierto, tanto en la parte de Cloud Tank como en la parte de Cuentos OK, y dejamos que la gente tome las decisiones correctas para su día de trabajo. Y eso trae un montón de complejidades que tú ya conoces. Y lo que te quiero decir con eso es que ya me paro muy temprano, porque no por otra cosa, sino porque yo duermo muy poco, y Lore se para todas las mañanas para echar el día a andar. De ahí me voy, normalmente agarro una bici, me voy a andar en bici. Ando ahorita estoy en una época de mucho ejercicio, como 20 kilómetros diarios, 25 kilómetros diarios. Después regreso a la casa, platicamos un rato Lore y yo, y sí, esto es completamente rutina, nos sentamos un ratito, platicamos de lo que está en YouTube, ya viste esta tontería, y es un poco para arrancar el día en un tono que no sea necesariamente la conferencia, el negocio, no sé qué. Y de ahí nos vamos a la oficina, que muy como tu vida, por arquitectura, por diseño de vida, está a 5 minutos de la casa, perdón. Y es algo que todo el mundo me dice, oye, qué suerte. No es suerte, güey. Es diseño. Me tardé 10 años en poner mi vida así de alineada, ¿no? Sí, claro. Porque también nuestro hijo está a una distancia bastante decente de la escuela, entonces hace como 20 minutos en camión, máximo media hora, y eso está muy bien. Y entonces no tenemos coches desde hace 5 años, vendimos todos nuestros coches y no pensamos volver a comprar otro. Es algo que Ricardo Blanco nos quería mandar un Tesla, ¿verdad? Entonces, Ricardo, si nos estás oyendo, 3 Teslas, por favor, aquí los esperamos. Pero no, yo sí soy de mi mamá dice que soy un millennial loco, pero yo sí soy de estos que di la vuelta al chip y me di cuenta que la única razón por la cual manejaba en México o tenía coche en México es porque no tenía otro método de cómo transportarme, pero a mí sí, todos estos crowdsource transportation thingy me resolvió todo. Entonces dejamos de tener coche, y eso evolucionó mi vida para otras cosas. Tengo 2 bicis, ando en bici eléctrica o en bici mecánica todo el día, y ya no manejo. Entonces la verdad es que todo ese tiempo que pasaba súper neurotizado por el tráfico, nos las pasamos platicando Lore y yo, o no tomamos el tráfico, nos quedamos en el café un ratito. O sea, en ese sentido mi vida se ha hecho mucho más alivianada cuando estoy en México. Y cuando no estoy en México, trato de seguir la misma rutina, nomás que fuera de México. Entonces trato de hacer el ejercicio, trato
A mí me encanta el concepto de tener una rutina y una serie de hábitos, porque la rutina lo que hace es evitar más frustración y evitar roces innecesarios. Innecesarios, ¿sabes? Con la vida, completamente. Y lo que decías ahorita, es por diseño. Hay cosas que parecen casualidad y fortuna, y no, es diseño y trabajo y enfoque y tomar decisiones que implican hacer cambios para bien y para mal, y cosas que tienes que dejar atrás, que a lo mejor te duelen, y cosas que dejas atrás y que te alivianan dejarlas atrás. Por supuesto que sí. ¿No? Quisiera hacer un juego de asociación de palabras, rapidísimo. Va. A ver, dime lo primero que te venga a la mente con estas palabras. Familia. Felicidad. Salud. Vida. Educación. Higiene. Trabajo. Necesidad. México. Oportunidad. Aventura. Vida. Pasión. Soñar. Diversión. Imaginar. Viajar. Conocer. Muy bien. Muchas gracias, güey. No, hombre. Me encanta porque estas mismas preguntas se las estoy haciendo a todos. Padrísimo. ¿No? Voy a hacer un compendio para entender, a ver si hay un juego de asociaciones en general. Padrísimo. ¿No? Estamos llegando ya cerca de cerrar este episodio de Conversaciones de LC, Gonzo, pero me gustaría hacer una de las preguntas clave de este podcast, es precisamente ¿qué es para ti hacer de lo cotidiano algo extraordinario? Fíjate que yo he aprendido, para mí hacer algo de lo cotidiano algo extraordinario es ser feliz, ¿sabes? He aprendido que al contrario de lo que pensamos, los momentos de felicidad no son la felicidad. La chela en la playa, ya sabes, esos momentitos que asociamos, o que el marketing nos los asocia mucho con felicidad, son nada más diferentes ventanitas, ¿no? A un mundo mucho más intenso que se puede vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he aprendido que haciendo ejercicio cambio mi realidad. No sé cómo le pasa a los demás, pero yo después de 1 hora y cuarto de ejercicio estoy viendo la vida diferente. Entonces, a lo que voy es, uno tiene que construir sobre esa felicidad diario y con lo que más le funciona. A mí me funciona el ejercicio y los hábitos que platicamos y demás, y los demás deberían de hacer lo mismo, porque así como Alex Lora que dice que el rock es un deporte y hay que practicarlo, yo digo, la felicidad es un deporte de alta intensidad y hay que practicarlo. Y hay que ser muy disciplinados, porque si no, no llegas a ese estado en donde estás conforme y estás feliz, independientemente de los problemas. O sea, estoy en una segunda ronda de financiamiento de cuentas, ok, que claro que tiene un deadline, que claro que si no llegamos a ese deadline, todo el mundo se va a la fregada, ¿o no? Todo depende cómo tú te lo quieras plantear. No estoy diciendo que debas de ser un irresponsable. Claro. Por supuesto, estoy haciendo todo lo que esté en mis manos para hacer lo correcto, pero entendiendo que aún así es probable que no salga. Y entonces lo único que te queda decir es hice lo mejor y estoy contento conmigo mismo. Y estar así es un estado para el que hay que trabajar. No hay que trabajar en Google, hay que trabajar diario. Claro, podríamos decir que la felicidad no es un resultado ni un destino, sino es el viaje de todos los días y el trabajo de todos los días. Y sí estoy disfrutando el viaje como nunca. El viaje está chidísimo. O sea, vivir está padrísimo, ¿no? Pero claro, mi definición de felicidad, mi definición de vida, mi definición de todo cambió, ¿no? Claro. Y eso ha ayudado mucho. Me encanta escuchar eso y me da muchísimo gusto escucharte decir eso. ¿Dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde pueden conectar contigo? A ver, me pueden seguir en @gonzubul en Twitter, en Gonzalo Alonso en Facebook, en cloudertank.com y en gonzalo-medioalonso.com. Y en cualquiera de tus redes me pueden encontrar también. Y pues donde no sé si para bien o para mal, pero soy es fácil encontrarme.
Muy bien. Gonzo, te agradezco muchísimo. Estamos llegando al final de este episodio de Conversaciones DLC, pero antes de irnos, quiero hacerte un reconocimiento, reconocerte como alguien que ha sido un mentor y un amigo. Muchísimas gracias por eso. Una persona que, lo acabas de decir hace rato, busca dejar a la gente mejor de lo que la encontró. Y eso creo que lo has hecho más y más en esta etapa de tu vida, y de verdad que te lo reconozco y aprecio mucho ver eso. Tenemos muchos amigos en común que hemos trabajado juntos y hemos luchado muchas batallas juntos, que es gente que te quiere, que te admira, y igual que yo, y de verdad muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. No tienes idea de lo que sus palabras significan para mí. Yo sí creo que lo más importante que he hecho es haberlos conocido, todos ustedes, y haber hecho juntos lo poquito o lo mucho que hayamos dejado para todos los demás que vienen adelante. Entonces, gracias, Efra. Está increíble tu podcast, te va a ir de maravilla. Gracias. Y date una vuelta a Cloud Tank cuando quieras, que eres familia, y hay que juntarnos, ¿no? Seguro que sí. Sin el micrófono en medio. Así será, vamos a hacerlo. Muchísimas gracias de nuevo, Gonzo, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Conversaciones DLC. También gracias a Balance 22, este centro de bienestar en la Ciudad de México, que como todas las semanas nos hospeda y nos recibe aquí para grabar estas conversaciones. Y gracias también a Ricolto Café, que nos sigue acompañando siempre en esta aventura de vida. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio de Conversaciones DLC.